The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Por eso hacemos un llamamiento al gobierno. Tiene que ser el punto de partida de reconducir el despegue de los déficits que afecta al empleo, a las recolocaciones, a la protección social, a la prejubilación de los estudiantes. Este que acaban ustedes de escuchar es José Ángel Fernández Villa. Seguramente fue la persona más poderosa de Asturias en los últimos tiempos. Aquí, cuando le hemos escuchado, estaba en su máximo esplendor, en una de aquellas reuniones multitudinarias que hacían los mineros en Rodiezmo. Allí iban, por ejemplo, Alfonso Guerra, iba siempre. En los últimos tiempos fue algún año también Rodríguez Zapatero. Bien, Villa, el líder socialista minero del carbón, a quien llamaban los suyos el Tigre, pues controló aquel sindicato minero y, por tanto, 30.000 trabajadores que pues se movilizaban a sus órdenes durante muchos años y con mano de hierro. Hace 3 se jubiló de la política y luego, un poquito después, intentó regularizar 1.400.000 euros acogiéndose a aquella amnistía fiscal del gobierno del PP. Bien, desde entonces la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han estado investigando de dónde salió todo ese dinero, 1.400.000 euros. Y hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles, muy buenas tardes a los dos. Hola. Hola. Hola, van a dibujarnos pues la otra historia de este personaje poderoso, este hombre que era capaz en su momento de paralizar toda una región, ¿no? Con la fama además de personas fuertes y bueno, llenas de sentido común que eran los mineros. ¿Realmente era tan poderoso Fernández Villa como decís o igual Sí. se ha sobredimensionado su figura? No. La historia de poder de Asturias en los últimos 30 años se explica con 2 personajes, a la derecha Francisco Álvarez Cascos y a la izquierda José Ángel Fernández Villa. Curiosamente o no tanto, los dos se llevan muy bien todavía hoy. ¿Ah, sí? Y Cascos defendió a Villa incluso cuando trascendió su intento de acogerse a la amnistía fiscal. Y sí es cierto que Fernández Villa tuvo muchísimo poder y además lo ejerció. Desde el año 78 era el líder del sindicato minero Soma UGT y él decía que a una orden suya podía movilizar entre 20 y 30.000 mineros que eran capaces de quemar Asturias. No quemar Asturias, pero sí que hicieron muchas veces, por ejemplo, cortar la autopista de Pajares que une Asturias con la meseta y dejar completamente aislada la región por carretera, ¿no? Y con ese ejército Villa, que en Madrid estaba alineado con el sector de Alfonso Guerra, con el sector socialista de Guerra, tenía cartas para negociar con gobiernos de la región y con gobiernos centrales, ¿no? Varios presidentes socialistas del gobierno asturiano fueron cayendo después de enfrentarse al Tigre. Él mismo se convirtió en diputado autonómico entre el 83 y el año 2006 y también fue senador. Vamos a conocer un poco a la historia de esta persona que fue todo un símbolo en la lucha de los mineros asturianos. ¿Quién era Villa? Villa nació en el año 43 en Tuilla, que es un pueblecito de las cuencas mineras asturianas, donde su madre regentaba un pequeño bar especializado en la venta de bacalao. José Ángel Fernández Villa dejó los estudios pronto y fue también muy pronto un tipo comprometido, un chaval comprometido que luchaba por la mejoría de las condiciones laborales de los mineros ya durante el régimen franquista. Por alguna de estas movilizaciones fue despedido de varias empresas. A partir del año 69 se fue a Barcelona, donde trabajó escanciando sidra, y volvió a Asturias, donde después de que se decretara la democracia, decretara la amnistía política tras la muerte de Franco, entró a trabajar en la empresa pública Ulleras del Norte, lo que todo el mundo conoce como UNOSA, que era el gigante del carbón asturiano, ¿no? Con casi 27.000, 30.000 mineros. Allí Villa fue uno de los fundadores del sindicato minero Soma UGT, del que fue elegido líder ya en el 78. Y después de esos años de lucha sindical, digamos, ¿no? En que pues Villa dio la talla, pues deja la política porque de la mina se había jubilado años antes y aflora ese verbo, ¿verdad? El verbo aflorar, que es todo un eufemismo. 1,4 millones de euros que intenta regularizar por Internet, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, Porque, claro, es que no es una pasta, no son 100.000 o 200.000. No, es 1,4 millones Claro, de euros. 1,4 millones de euros. Bueno, él fue liberado sindical de la mina durante muchos años, pero eso no da para ahorrar ese dinero. Lo que contó su familia para justificar el dinero fue, algo os va a sonar esto,
fue que venía de una herencia de su madre, en la que tenía un bar de... La del bar de bacalao. Eso es. Y aquí, que igual también te suena, como en el caso de Pujol, la propia hermana de Villa desmintió y dijo que no habían heredado absolutamente nada. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando el origen de ese dinero y ha encontrado algunas pistas bastante buenas. De un lado, Villa se habría quedado durante muchos años con las dietas que la empresa pública UNOSA pagaba a todos los liberados sindicales de UGT. Las dietas de todos los liberados sindicales. Pero... Sí. La investigación ha revelado ya que la empresa pública le pagaba por cheques nominativos a él, a Villa solo, entre el año 89 y 2001 como mínimo. Así lo ha contado su propia secretaria, la secretaria personal de Villa, se llama Carmen Blanco, a la juez. Ella contó que Villa le mandaba a cobrar el cheque y le entregaba su DNI cada mes. Primero 100 y pico mil pesetas al mes, luego 300 y pico mil pesetas cada mes. Por esta vía, según las investigaciones de anticorrupción, el tigre minero se había embolsado un mínimo de 243.000 euros. Decimos mínimo porque se sospecha que siguió cobrando así hasta el año 2010. Pero vamos a ver, Luis y Manu, nadie se daba cuenta de que el dinero de las dietas se lo quedaba íntegro este hombre. Bueno, Ni en la empresa pública ni sus compañeros en la UGT que no recibían un céntimo no se daban cuenta. Bueno, como te decía antes, él mandaba mucho en UNOSA. Cuando estalla el escándalo, la actual presidenta de la empresa pública, Teresa Mayada, le dijo a los periodistas textualmente: Villa ya mandaba cuando yo iba a Parvulitos. Y claro que en la empresa lo sabían, en UNOSA, mucha gente lo sabía. Una vez estaba Villa en el hospital tras un accidente, luego veremos cómo fue esa historia del accidente, y llegó al sindicato, a la UGT, el talón mensual a nombre de Fernández Villa para cobrar fraudes. Algunos compañeros de UGT plantearon entonces, se atrevieron a sugerir que se pidieran explicaciones, pero nadie pidió explicaciones. O sea, que Villa se quedaba dinero de las dietas sindicales que pagábamos todos, claro. Y la otra vía para hacerse millonario, ¿cuál fue? Porque no creo que las dietas de los liberados dieran 1.400.000, ni mucho menos. No, él se metió en un proyecto faraónico que fue la construcción de un geriátrico, un asilo para mineros jubilados y sus familias. Lo levantaron en Ferechosa, 18.000 metros cuadrados, costó más de 30 millones de euros de los famosos y negros fondos mineros y fue inaugurado por los ahora reyes Felipe y Leticia, entonces príncipes de Asturias. La Guardia Civil ha descubierto, por ejemplo, que Villa se llevó comisiones por firmar obras falsas. Ya sabéis, lo hemos contado aquí varias veces en varios casos. Materiales mejores que los que realmente se pusieron. Como gerente del asilo colocó a su hijo, a Rolando Fernández, con un sueldo de 50.000 euros anuales, y el colaborador de Villa, José Antonio Postigo, que afloró otros 360.000 euros en la amnistía fiscal, y el constructor de aquella residencia comparten además dos lujosos chalés en la provincia de Valladolid. Bueno, ¿y ahora qué dice el sindicato? ¿Qué dice la UGT asturiana? ¿Qué dice Villa? Porque... ¿Qué dice el PSOE, no? ¿Qué dice el PSOE? Claro, ¿qué dicen todos? Javier Fernández, que ahora tiene bastante trabajo aquí en Madrid, entonces era el líder del PSOE asturiano, sigue siendo, y expulsó al que fuera, como el de todos, su padre político, su mentor en el socialismo asturiano cuando saltó el escándalo. La UGT de Asturias ha presentado una denuncia contra Villa por apropiación indebida, lo que vendría a ser un robo, y que le acusa de quedarse hasta 420.000 euros del sindicato, entre otras cosas por gastar dinero con su tarjeta no black, pero casi, en toda clase de gastos en efectivo, por ejemplo, puros habanos, plumas Montblanc y un coche, un Mitsubishi Montero, además del Audi que ya tenía Villa, para uso particular que pagó el sindicato con fondos públicos. Y en cuanto a Villa, padece problemas neurológicos. El viernes pasado, por fin, le examinaron en su casa, un experto le examinó en su casa, y digo por fin porque la jueza ha acusado a Fernández Villa de dilatar las investigaciones contra él con la excusa de su estado de salud. De hecho, Villa no se había presentado una semana atrás al examen, que debía haberse hecho en el juzgado, porque dijeron no se le había comunicado personalmente la citación. El que fuera secretario de organización de UGT en Asturias, en la época de Villa, Amalio Fernández, le contó a la juez que cuando había un problema importante en el sindicato, la salud de Villa automáticamente empeoraba. Claro. No es el único que alude a temas de salud, ¿no?, para no enfrentarse a la justicia. Bueno, y de fondo de esta historia están lo que se llamaron los fondos mineros. Fue dinero que llegó desde la Unión Europea para precisamente revitalizar esas zonas, ¿no?, especialmente en Asturias, pues para compensar los pozos de carbón que iban cerrándose, ¿no?, y las miles de personas que iban despidiendo. Eso es sangrante, porque Europa puso pasta para compensar eso. Mucha. Para invertir en algo que diera trabajo a la gente, ¿no? Por esa vía entraron en las cuencas mineras asturianas casi 4.500 millones de euros en 15 años. Se levantó... 4.500 millones de... Sí. Es que es muchísimo dinero. Y hay que darse un paseo por las cuencas mineras asturianas para ver cómo están. Para preguntarse dónde iba a parar ese dinero. Claro, a diferencia de Sagunto, de otras zonas, sí que en Sagunto, en el País Vasco, sí que hay cosas que se han hecho. En las cuencas mineras se ha hecho muy poquito. Se levantó el geriátrico de mineros, que te decía Manu antes. Ya es discutible que un geriátrico contribuya a revitalizar la zona, pero en fin, se levantó una pequeña universidad en Mieres, se hicieron algunas otras cosas. Antón Saavedra, que fue compañero de Villa en el sindicato, luego fue expulsado.
Contó que en Asturias se robaba dinero de forma sistemática de esos fondos de la Unión Europea. La Sindicatura de Cuentas, que vendría a ser el Tribunal de Cuentas en Asturias, ha escrito que, textualmente, la gestión ha sido poco eficiente y que no se lleva una contabilidad de gastos. ¿Pero cómo que no llevan contabilidad de gastos? Es así de alucinante, así lo pone el informe. Nadie preguntaba en qué se gastaba el dinero, que llegaba, por cierto, a paladas de Europa. La revista Atlántica 22, en Asturias, desveló el fraude también con los cupos de carbón, la cantidad de mineral que podía extraer cada mina. Había unos límites, ¿no?, para no excederse. Sí. Contó que Villa y los suyos decidían esas cantidades y con ese poder, según aquella denuncia, iban cobrando mordidas por decidir, por aumentar un poquito de carbón en una y otra mina. Y el dinero del carbón nadie lo discutía, absolutamente nadie. Eran dinero para los mineros que estaban siendo obligados a jubilarse, y por ahí pues hubo un montón de agujeros. El que fuera consejero de Industria Socialista, Víctor Zapico, otro hombre de Fernández Villa, fue condenado a 9 años de cárcel por un fraude en la mina de La Camocha, en Gijón. Lo que hacían en esa mina se hacía pasar por carbón asturiano, que está sujeto a subvenciones, minerales que se traían ilegalmente y más baratos de países como Polonia, por ejemplo, ¿no? Madre y así se hizo con 100.000 toneladas de ese carbón en 3 años. Pues qué panorama. Bueno, y sé que a Luis Rendueles esta historia le duele un poquito más, ¿no? Porque es asturiano. Sí. Pero esperen, porque aún nos queda un episodio, no sé cómo llamarle, casi de realismo mágico, ¿no? Sobre el tigre, decís, ¿no? El tigre de Villa. ¿Qué es lo de su jubilación y su pensión? Esto ya me ha dejado a mí perpleja. Villa se jubiló en UNOSA, en la empresa pública del carbón, en el año 1995. Recibe desde entonces la pensión máxima de invalidez por un accidente laboral. La cobra todavía, lógicamente. Aún ahora está cobrando. Claro, ahora está cobrando unos 2.500 euros al mes, la máxima, por accidente, por invalidez. Pese a esa jubilación, siguió al frente del sindicato hasta el año 2013. Incluso después siguió cobrando como consejero de UNOSA, hasta junio de 2014, las dietas correspondientes, unos 6.500 euros. Bueno, pues escuchen ahora cómo se ha gestionado esa pensión por accidente laboral, ¿eh? Recordemos, una pensión de una persona que no trabajaba físicamente en la mina, ¿no? Porque no estaba trabajando allí, él era un liberado sindical. Pues sí, el escritor José Ramón Gómez Fouz, que seguramente sea la primera voz que en Asturias se atrevió a cuestionar, a escribir sobre Fernández Villa, ¿no? Por ejemplo, publicó en pleno régimen villista que el sindicalista había sido confidente de un policía durante el franquismo. Bueno, pues este escritor, descubrió los partes que UNOSA fabricó para justificar esa pensión. Y el pasado mes de agosto, Interviú también publicó esos partes. Todo empieza el 1 de septiembre del año 85, en plena fiesta minera de Rodiezmo, cuando un camión que lleva una caja de sidra hace un movimiento brusco y la caja le cae encima a Villa, que es trasladado al hospital y operado de una hernia. Vale, pero claro, ¿qué tiene que ver un accidente en una fiesta minera donde se cae una caja de sidra, que es una caja de madera además, sí, y que pesa mucho, con que 10 años después Fernández Villa se jubile alegando ese accidente? A ver, que no pues, lo entiendo. El 11 de octubre del año 95, 10 años después, como tú dices, UNOSA emite un parte de accidente laboral, de accidente de trabajo. O sea, convirtieron el accidente en una fiesta en accidente laboral. El parte lo ha sufrido en el Pozo Candín, así viene sellado, José Ángel Fernández Villa, que, apuntan, trabaja como vigilante segundo en la mina. Vamos a leer textualmente la descripción de ese accidente. Dice: recidiva, que vendría a ser una recaída, de accidente. Se desprendió una caja de sidra de un camión golpeándolo en la cabeza. En el margen izquierdo del folio se indica que el accidente ocurrió en la fiesta minera de Rodiezmo del año anterior. Y debajo se explica que el aparato o agente material causante fueron productos de madera. Ya. La madera de las cajas de sidra. Claro. Hasta las fechas del asunto de la sidra eran falsas, pero alguien en UNOSA, en la empresa pública, debió pensar que semejante parte de accidente nunca iba a colar, no iba a ser aprobado por la Seguridad Social para darle una pensión de invalidez máxima a Fernández Villa, que entonces tenía 53 años. Ya. Y se decide fabricar otro parte, digamos, menos escandaloso. Y yo tengo aquí delante los partes y la verdad es que es muy escandaloso. O sea, 2 días después, la empresa pública UNOSA lo que hace es otro parte idéntico, pero con algún pequeño cambio, ¿no? O sea, ya desaparece por completo, porque les debía parecer que no era de recibo, el asunto de la sidra. Eso es. Esta vez se habla de una recaída en Fernández Villa, pero en lugar de que ha tenido una caja de sidra en la cabeza, que era algo, digamos, poco laboral, Sí. se escribe: Fernández Villa, al levantar una mamposta, sintió un dolor en la espalda. También desaparece en este parte de supuesto accidente la referencia a la fiesta minera de Rodiezmo. Pero ese tampoco es el parte definitivo del supuesto accidente, del líder minero, porque más tarde, el 19 de octubre, se hace un tercer parte, que es el que se lleva a la Seguridad Social para que le den la pensión máxima de invalidez, ¿no? La que lleva cobrando, recordemos, y sigue cobrando desde el año 1995. Así fue, 21 años ya. UNOSA emite un tercer parte de accidente de trabajo unos días después, y esta vez el doctor del Pozo Minero ya habla de algo evidentemente de trabajo, algo casi heroico. Escribe: Fernández Villa resbaló por una escalera de la mina y cayó flexionando y rotando la columna vertebral, golpeándose contra la propia escalera. O sea, que lo que empezó siendo una caja de sidra en la cabeza durante una fiesta, acabó en accidente laboral tremendo de alguien que estaba liberado y que no bajaba la mina, se supone. No bajaba.
Bien, y la pensión máxima para el jefe minero asturiano que ha cobrado... que sigue cobrando desde hace 21 años. Sí, la sigue cobrando. Esta historia sería un fraude a la Seguridad Social y nos comentaban la semana pasada cuando preguntamos por ello, Fiscalía Anticorrupción, que ese fraude posiblemente haya prescrito, han pasado muchos años. Eso sí, la investigación principal sobre Villa, sobre el Tigre, continúa. Anticorrupción ha decidido que se trata de un asunto complejo y se ha dado 2 años más con la legalidad actual para seguir investigando. El tiempo corre contra todos, contra la verdad también en este caso, porque Villa no va a mejorar de sus problemas de salud y nos quedamos con lo que declaró su esposa al diario El Comercio, María Jesús Iglesias, se llama así la mujer de Villa. Dijo que su marido no gastaba un duro nunca, que ellos, se refiere a ella de sus 2 hijos, sí, no sabían nada del dinero oculto y lo que pedía era que pague lo que tenga que pagar, pero que no se metan con mis hijos. También la mujer hacía un lamento amargo y decía, nadie de los que vivieron a la sombra, también al calorcito, de ese cacique sindical minero, nadie, y fueron muchos, le ha llamado por teléfono para animarle o para saber cómo está. Probablemente. O sea, una cosa no quita la otra, pero en fin. Bueno, pues dice por aquí un oyente, ¿tigre? Lo que es un lince. Bueno. En fin, y luego Jauregui bromea y dice, para un asturiano que se caiga encima de una caja de sidra en la cabeza, eso es accidente laboral siempre. Bueno, bromas aparte, la historia tremenda de Fernández Villa, un hombre que, bueno, pues que empezó haciéndose acreedor de mucha admiración porque se enfrentó en momentos duros en pleno franquismo y que acabó como acabamos de contarles, bueno, que siguió porque no se ha acabado la historia. Manu Marlasco, Luis Rendueles, muchísimas gracias. Adiós. Adiós, besos, adiós.